Pues el día de hoy estamos continuando con una serie que comenzamos algunas semanas atrás. Y es una serie que considero es importante tener cada cierto tiempo. Lo habíamos hecho en miércoles, lo habíamos hecho algún sábado, como un día completo de enseñanzas, pero en domingo realmente nunca nos habíamos dado el tiempo, o al menos no aquí en Santa Mónica, quizá en Azcapotzalco hace mucho tiempo. Pero aquí en Santa Mónica no habíamos tenido ese tiempo. Y esa serie es alrededor de los distintivos. Realmente, pues uno de los distintivos es la prioridad de la palabra y cómo es que estudiamos la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo. Ese no es el tema de hoy, lo vamos a ver en un par de semanas adelante. Pero a veces entre series, o sea, estudiamos la Biblia libro por libro, pero a veces terminamos un libro y queremos comenzar un nuevo libro. Y antes de comenzar el nuevo libro tenemos temas, tópicos, temas especiales. En este caso, esta serie de distintivos, si tú tienes ahí en tu boletín la portada, dice Espíritu Santo, porque el tema que vamos a tocar el día de hoy es ¿qué es lo que creemos en Semilla acerca del Espíritu Santo? Hemos hablado de algunas cosas que pues nos dan cierta identidad como iglesia. Todos los hijos son diferentes en una familia, ¿no? Y cada uno tiene cierto estilo, cierta forma. Esta serie de distintivos tiene el fin de explicar un poco y tratar de juntos estar de acuerdo en cómo es Semilla, como hijos de Dios, como esta expresión de la gracia de Dios como iglesia, qué estilo de ministerio tenemos, cuál es nuestro ADN, digamos, ¿no? Ministerial. Y en el tema del Espíritu Santo, bueno, pues hay muchas cosas que decir, sobre todo considerar que, como lo hemos dicho, venimos de distintos trasfondos, mucha gente viene de otras iglesias y a veces tenemos distintas formas. Las iglesias tienen a veces un énfasis muy marcado en una cosa, pero se descuida mucho otra. O a veces hay predicaciones pues que tienen un énfasis muy grande en un tema y el otro tema, que es como del otro lado, es tabú completamente y no se toca. Entonces, el Espíritu Santo o el tema del Espíritu Santo puede ser algo así. Porque igual vienes de una iglesia donde había un sobreénfasis en ciertos manifestaciones o dones o un mover medio intenso del Espíritu y vienes a Semilla y dices, no, pues es que aquí la verdad no se mueve el Espíritu, como que no siento, la piel no se me pone de gallina como se me ponía en mi otra iglesia, ¿no? O sea, no hay un sentimiento. Y si se tratara de sentir bonito cuando voy a la iglesia y, bueno, pues si siento bonito es el Espíritu, pues igual y en el cine también el Espíritu te toca porque la película te hizo llorar, ¿no? Entonces, ¿será eso el mover del espíritu? ¿Sensacionalismo y sentir maripositas en el estómago o algo así? Bueno, vamos a tratar de explicar a la luz de la Biblia qué es lo que creemos en Semilla sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, primero que nada, necesitamos entender, no creemos que sea una fuerza activa o una energía o un poder como que un Hadouken, ¿no? O un Kamehameha o algo así que avientas y la gente hace cosas raras. A veces se ve mucho esto y de repente igual en YouTube te has encontrado videos súper locos. Pastores que no voy a decir su nombre, pero su mamá cuando era niño le decía, ven hijín, con su saco y aventando. ¿Será eso el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo? No creemos, porque la Biblia no lo enseña, que el Espíritu Santo es una fuerza o una energía o un poder o un sentimiento. El Espíritu Santo es una persona. Repita conmigo, hermano, una persona. No, no es cierto, no es cierto. Es una persona que tiene voluntad como una persona, tiene emociones, tiene inteligencia, se puede contristar o entristecer, puede dar dirección, puede mostrar hacia dónde ir. En ese sentido, creemos que tiene personalidad. Es lo primero que necesitamos establecer, es que el Espíritu Santo es una persona. Pero lo segundo que quiero establecer también es que el Espíritu Santo no solo es cualquier persona, sino es Dios mismo, la persona de Dios misma. De hecho, en la Biblia, al Espíritu Santo no se le llama solamente Espíritu Santo, sino hay otros pasajes que le llaman al Espíritu Santo Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, tanto como el Padre es Dios, tanto como Jesús mismo es Dios, y creemos que Jesús mismo es Dios, el Espíritu Santo es Dios mismo.
Incluso tiene los mismos atributos. Por cuestión de tiempo, no te voy a pedir que me acompañes a todas las citas que voy a dar, pero sí te voy a pedir que tomes nota y después las puedas checar en tu casa. Van a estar en la pantalla. Hablando de cómo el Espíritu Santo es Dios mismo y que tiene los mismos atributos de Dios, bueno, primero que nada, hablemos de la omnipresencia del Espíritu Santo. Dios es omnipresente, el Espíritu Santo es omnipresente. En el Salmo 139, el salmista dice: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? El Espíritu de Dios es la presencia misma de Dios, porque es Dios mismo y está en todos lados. Si subes al cielo, ahí está. Si en el Seol hace su estrado, ahí está. Si tomas las alas del alba, habitas en el extremo del mar, aún allí tu mano me guiará y me asirá tu diestra, dice el salmista. Entonces es omnipresente, es omnisciente. Primera de Corintios 2:10 nos dice que Dios nos reveló las cosas por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios conoce todas las cosas, todo acerca de Dios, todo acerca de los hombres, todo acerca de todo, porque es Dios mismo, es omnisciente. Y no solo es omnisciente, también es eterno. Dios es eterno, su Espíritu es llamado el Espíritu eterno en Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 hace referencia al Espíritu como el Espíritu eterno. No solo es eterno, es santo, como Dios es santo. En Romanos 1:4 la palabra nos habla del Espíritu de santidad. No solo es santo, es también creador de todas las cosas. Dios es creador, ¿cierto? Bueno, el Espíritu de Dios es creador. Job 33, verso 4. Job está hablando y dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, vemos claramente estos atributos de Dios en el Espíritu Santo. La pregunta entonces sería, bueno, ¿hay 3 dioses? No. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Es muy interesante. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son Dios. ¿Cómo explico esto? Pues no te lo puedo explicar. Y aquellos que muchas veces tratan de explicar la Trinidad o la Triunidad y empiezan a... Es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, sí, estoy de acuerdo contigo, pero aparece la verdad de que Dios el Padre, el Espíritu Santo y Jesús son Dios. ¿Y eso cómo se llama? Pues algunos le han llamado Trinidad. No te gusta la palabra porque no es bíblica, está bien. La palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia, pero crees en la Biblia, ¿no? No lo vamos a explicar porque no lo podemos explicar, pero lo vamos a enseñar y lo vamos a abrazar porque la Biblia lo enseña y lo establece claramente. Entonces, el Espíritu Santo es una persona, ¿cierto? ¿Y qué persona? ¿Cualquier persona? ¿Sino quién? Dios mismo. Habiendo dicho esto, acompáñame ahora sí a Juan 14. Ahí sí te voy a pedir que me acompañes. Juan 14. Si tú no tienes Biblia, pues en la pantalla va a estar los versículos como los hemos estado poniendo. Pero te animo a que puedas conseguir una Biblia, traerla, quizá una pluma, un lápiz y empezar a aprender y a anotar las cosas de Dios. Juan 14, verso 16. En este capítulo Jesús está avisándole a sus discípulos: me voy a ir. Es unas horas antes de que Él sea entregado, arrestado y vaya a la cruz. Y ellos empiezan a entristecerse y Jesús les dice: no se turbe su corazón, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y habla de cómo es que Él iba a ir a preparar un lugar. Y ellos quizás se sienten como: nos va a dejar, se va a ir, sí, nos va a preparar una casa, pero ¿qué vamos a hacer sin Él? Nos vamos a quedar huérfanos, quizá pudieron pensar. Y entonces Jesús, en el verso 16 de ese capítulo, les dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, me encanta esa frase. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Interesante, vendré a ustedes. Él mismo vendría. Se iría, pero vendría a ellos. ¿Cómo? Bueno, pues habló muy claramente de el consolador, el Espíritu de verdad. El verso 16 hace referencia al Espíritu Santo como consolador, como consolador. Esta palabra consolador
en el griego, es la palabra parakletos. La Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento al menos, en su mayoría fue escrito en griego. Y la palabra que usa Juan para escribir esto, inspirado por el Espíritu de Dios para escribir esto, es parakletos. ¿Qué significa parakletos? Alguien que se pone a tu lado para ayudarte. Una especie de coach, si tú quieres, un ayudador, un consolador, alguien que te consuela en un momento difícil, que te anima, que te aconseja, que te defiende. Incluso también esta palabra parakletos se traduce en otro versículo como abogado. ¿Te acuerdas de 1 de Juan 2:1? Que si alguno hubiere pecado, tenemos para con el Padre a Jesús, ¿no? Abogado para con el Padre, que es a Jesús. La palabra abogado es también parakletos y hace referencia a Jesús. Pero es muy interesante porque el texto dice: yo voy a pedirle al Padre, habiéndome ido, que les dé otro consolador. ¿En qué sentido? Ya había un consolador. ¿Quién era ese consolador que estaba con ellos? Jesús mismo, era el parakletos mientras estaba ahí. Pero al irse, Él promete enviar, dice el texto, otro consolador, otro. Ahora, esta palabra otro es importante notarla y estudiarla porque en español, pues, ¿cuántas palabras tenemos para decir otro? Pues una, ¿no? Otro, que significa, pues, otro, ¿no? Pero en el griego hay dos palabras para describir otro. La primera es alos, con doble L, otro del mismo tipo, como tú pides un taco al pastor en una taquería y de repente vas a otra taquería y pides otro taco al pastor. ¿Es el mismo taco al pastor? No, porque es de diferente taquería, pero es el mismo tipo de taco porque es un taco al pastor. Pero si tú usas la segunda palabra en griego, heteros, eso significa otro diferente, otro de otro tipo. Es decir, tú vas a una taquería y pides un taco al pastor. Y luego ahí mismo pides un taco de barbacoa. ¿Es un taco igual? Pero es un taco, ¿cierto? Pero no es igual, es otro de distinto tipo. Ok, mi ejemplo es un poco chafa, pero ilustra a qué se refiere Jesús cuando dice otro. ¿Qué palabra crees que usó Jesús para hablar de otro? ¿Otro distinto u otro igual? Otro igual, otro del mismo tipo, el mismo tipo de ayuda, de consuelo, el mismo tipo de consejo. Así como Él fue defensor, el Espíritu Santo vendría y haría ese mismo trabajo. Y es muy interesante porque en el verso 16 añade: yo voy a pedirle al Padre que les mande otro, igual a mí, pero añade, para que esté con ustedes, ¿cuánto tiempo? Para siempre. ¿Jesús pudo estar para siempre con ellos? O sea, en el sentido físico, no, solamente estuvo 3 años con ellos, 33 años en este planeta y después se fue. Sin embargo, el Espíritu Santo vino y Él sería enviado para quedarse con nosotros para siempre. Y en ese sentido Jesús en Juan 16:7 dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy no voy a enviar al Consolador, pero si yo me fuere, dice ahí, el Consolador va a venir, se los voy a enviar. Y el Espíritu Santo viene, es la presencia misma de Jesús para estar con nosotros siempre. O sea, de repente los discípulos estaban con Jesús o alguien venía a Jesús, tenía un encuentro con Él y después se iba y ya no estaba más en la presencia de Jesús, porque se fue. Pero si el Espíritu Santo viene y tienes un encuentro con Él, y no solo eso, sino que viene a morar dentro de ti, el Espíritu Santo, ¿Jesús se fue? No, sino que sigue contigo para siempre y no se va nunca. Y eso es maravilloso. Por eso Jesús dice: les conviene que yo me vaya, porque Él va a venir para quedarse para siempre. No solo eso, sino que en la manifestación del Espíritu Santo, en la forma del Espíritu Santo, ¿Jesús puede estar con todos? Sí, con cada creyente, en cada iglesia. Ahorita en Semilla Santa Mónica, mientras estamos abriendo la palabra, Él está moviéndose entre nosotros. Pero también en San Antonio, pero también en Calacuaya, pero también en las iglesias bautistas de la cuadra, que hay como 5, y demás. En cada iglesia alrededor, el Espíritu Santo se está moviendo. Nos conviene que se haya ido físicamente para que su Espíritu pudiera venir. Es Jesús mismo, Él es el Espíritu Santo. Regresando entonces a Juan 14, dice: les va a dar otro del mismo tipo para que esté con vosotros. Y dice el verso 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no lo conoce,
pero ustedes lo conocen. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Porque mora con ustedes y estará en ustedes. Vamos a anotar otra vez esas dos palabras. Porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿Estas palabras qué son? Preposiciones. Ay, no vine a la iglesia para que me des clase de español. Bueno, es importante notar las preposiciones porque eso nos dice algo acerca del Espíritu Santo y ahorita vamos a ir para allá. Una cosa es estar con alguien y otra cosa es estar en, ¿no? Con es estar a un lado, en es estar dentro de. Como Plaza Sésamo, perdón que les tenga que explicar esto, pero es importante. Hay dos preposiciones. Entonces dijimos con y en. Sin embargo, entendemos y creemos en Semilla que la Biblia enseña una tercera posición o preposición de relación del Espíritu Santo con los hombres. Esta tercera preposición aparece en Hechos 1:8, cuando Jesús está hablando a sus discípulos, después de que resucita, aparece a ellos y les dice, ustedes van a recibir poder, van a recibir una capacidad dinámica única, cuando haya venido, ¿qué dice? Sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la tercera preposición entonces? Sobre. ¿Cuáles son las tres que hemos visto? Con, en y sobre. La diferencia entre ellas es como un vaso en relación con el agua. El agua puede estar con el vaso a un lado, afuera, puede estar en el vaso, o puede estar sobre, cuando tú dejas la llave abierta y el agua cae y empieza a llenarlo y empieza a desbordarse el agua. Esa es la idea de la preposición epi en el griego, que es sobre, ¿ok? Así que entendamos un poco cada una de estas tres preposiciones, porque esto es lo que creemos acerca del Espíritu Santo en Semilla. Lo primero que dijimos es que el Espíritu puede estar con nosotros. Y creo que esto nos habla del trabajo que el Espíritu Santo hace en las personas en general, aún no creyentes, cuando convence a las personas de su necesidad de Jesús. Juan 16:8 nos dice que cuando el Espíritu Santo viene, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo te convence de tu pecado. Ahora, ¿cuál es el pecado del que te convence? No, pues es que tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de robar, ¿Ese es el pecado central, el problema central, el pecado del hombre? No. El problema del pecado en el hombre no está tanto en eso. Esa es la manifestación de una vida de pecado que es esencialmente no creer en Jesús. Una persona que no considera a Jesucristo y no cree que Él es quien dijo ser, es una persona que va a vivir en cualquier tipo de pecado. El Espíritu Santo se encarga de convencer a las personas, a todas las personas, de su necesidad de un Salvador, de su necesidad de Jesús. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Aquel pecado imperdonable. Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo es que cuando el Espíritu te está convenciendo, oye, necesitas confiar en Jesús, Jesús es lo que necesitas, Jesús murió por ti, Jesús es Dios, etcétera. Tú dices, no me interesa, ¿sabes qué? Déjame de hablar, no quiero escuchar, Jesús no es nada de lo que dices, no me importa lo que me estás. Estar resistiendo en ese sentido la obra del Espíritu con la persona es blasfemar el Espíritu Santo. Eso es un pecado imperdonable. La incredulidad, el no creer en quién es Jesucristo y el testimonio del Espíritu Santo y decirle, no me importas ni tú ni lo que tengas que decir de Jesús, Espíritu Santo. Quizás no lo haces conscientemente, pero eso es lo que estás haciendo si tú no confías en Jesús. Entonces, el Espíritu Santo convence de pecado por cuanto no creen en mí, verso 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido ya juzgado. O sea, el Espíritu convence a las personas de que Jesús venció a la muerte, Jesús pagó el precio de nuestros pecados, de que Jesús es Dios, de que nosotros somos pecadores y separados de Él no podemos hacer nada. El Espíritu está convenciendo constantemente al mundo de pecado. Eso es la primer preposición, dijimos, es con. ¿La segunda cuál es? En. Juan 14:17 nos dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Esta segunda experiencia con el Espíritu Santo es cuando una persona abre su vida y su corazón para recibir al Espíritu Santo. Cuando uno cree en Jesús,
es convencido por el Espíritu Santo cuando está a un lado de su condición de pecado, el Espíritu Santo viene a morar ahora dentro de tu vida. Cristo, es lo que algunos dicen, recibir a Cristo en tu vida o en tu corazón, es una expresión común. La Biblia dice que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, ¿no? Pero esta idea de Cristo morando dentro de nosotros es lo que nos sella como hijos suyos. La garantía de que somos hijos de Dios está en la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Primera de Corintios 3:16 en la pantalla, Pablo pregunta, ¿qué ustedes no saben? ¿Que son templo de Dios? O sea, que el Espíritu de Dios mora en ustedes. El Espíritu de Dios viene a vivir en aquellos que le entregan su vida, que creen en Jesús. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, recibir a Cristo. No, los que recibieron la presencia de Cristo por medio del Espíritu. Una vez que el Espíritu está dentro de una persona, de un cristiano, ¿qué es lo que hace? ¿No? Porque ya hablamos de la obra del Espíritu de convencer, de redarguir, de llevar a Cristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu cuando ya vive en el creyente? Juan 16:13. Hay muchas cosas que el Espíritu hace cuando está dentro de nosotros, pero voy a notar algunas. Juan 16:13. Pero el Espíritu de verdad, me gusta este término para el Espíritu de verdad, Él los, ¿qué dice? Guiará a toda la verdad, porque no va a hablar de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo morando en nosotros nos guía, nos muestra hacia dónde Dios nos quiere dirigir, qué es lo que Dios quiere hacer, nos recuerda no solamente eso. Juan 14:26 nos guía. Juan 14:26 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo morando en nosotros nos enseña. Y me encanta porque Juan dice que aquellos que tenemos el Espíritu no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción del Santo, hablando del Espíritu Santo, derramado como una unción en nuestras vidas, nos enseña todas las cosas. Y dice ahí también, y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, el Espíritu morando en ti te enseña las cosas de la Biblia. Una persona que tiene el Espíritu, ¿por qué no le entiendes a la Biblia a veces? Quizá es porque no tienes el Espíritu dentro de ti. Porque cuando tienes el Espíritu de una forma sobrenatural, la Biblia empieza a tener sentido, le empiezas a entender. El Espíritu mora dentro de ti y no solo eso, sino que te empieza a recordar las palabras de Jesús. Eso fue lo que me pasó cuando me convertí, que yo había aprendido mucho de la Biblia cuando era niño en la escuela dominical, y cuando me convertí, que el Espíritu vino a mi corazón, empecé a entender y a recordarme todo lo que yo ya había leído en algún momento. Entonces es increíble, te enseña, te recuerda, pero no solo eso, te revela. En 1 de Corintios 2, 9 al 11, se nos habla de cómo Dios nos revela cosas que ojo no vio, que oído no oyó. Tú y yo como cristianos vemos cosas, no estoy hablando de una forma mística, sino en nuestras vidas, en los planes de Dios. Vemos cosas que jamás nos imaginamos que podrían suceder. La bondad de Dios es manifiesta de una forma tan increíble. Cosas que nunca viste, que no habías oído, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las, ¿qué dice? Verso 10, 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿cómo? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y ya leímos eso. El Espíritu Santo nos revela cosas que nunca te imaginaste saber y conocer, de la bondad de Dios, de los planes de Dios, del propósito de Dios, de las verdades gloriosas. No solo eso, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando tú estás orando, el Espíritu que mora dentro de ti comienza a orar junto contigo y a pedir, interceder con gemidos indecibles. Romanos 8:26. No solo eso, sino que el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Dice Juan 16:14. Juan 16:14. El Espíritu Santo me glorificará, tomará de lo mío y te lo hará saber. O sea, el Espíritu te dice, esto es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Te ha pasado que de repente no sabes a dónde ir y hay una paz y una calma y una dirección que dices, sé que Dios quiere que haga esto? De eso a que lo pueda hacer, me cuesta mucho trabajo, pero sé que Dios quiere que haga esto. Y dice, me glorificará.
Y glorificar es agradar a Dios. ¿Has tenido alguna vez el deseo de agradar a Dios? ¿De honrar a Dios? ¿De glorificar a Dios en tus decisiones? Bueno, eso es porque el Espíritu produce eso en ti. Pero una persona que no tiene el Espíritu en él, ¿quiere agradar a Dios? ¿Considera a Dios en sus caminos? ¿Cree en Dios siquiera? No, porque es el Espíritu en el creyente el que glorifica a Dios, a Jesús. Así que estos son solo algunas de las muchas verdades sobre lo que el Espíritu hace cuando está en nosotros. Pero dijimos que existe una tercera posición y en eso voy a tomar un poco más de tiempo porque esto es muy importante y es lo que creemos acerca de la importancia del Espíritu. La tercera posición que dijimos es la palabra sobre. En Hechos 1:8, Jesús le dice a sus discípulos, ya lo hablamos, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, ¿los discípulos habían recibido el Espíritu Santo antes de este momento? Bueno, eso es algo que necesitamos explicar. Sí, ¿cómo lo sé? Porque Juan 20 es antes de Hechos 1. O sea, viene Juan 20, luego Juan 21 y luego Hechos 1. Digo, históricamente, no en el canon bíblico, pero sí históricamente. En Juan 20:19, Jesús se aparece a los discípulos después de que él ya fue crucificado, sepultado. Ellos están reunidos en un lugar con las puertas cerradas, muertos de miedo porque los judíos que mataron a Jesús ahora podrían venir a matarlos a ellos. Y estando las puertas cerradas, dice en el verso 19 que Jesús se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como me envió el Padre, así como yo vine de mi Padre, así ahora yo a ustedes los estoy enviando al mundo. Pero no los voy a enviar a su suerte, sino que habiendo dicho esto, verso 22, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese momento los discípulos reciben el Espíritu Santo, creo yo, en, segunda posición, ¿verdad? En ellos. Sin embargo, aquí en Hechos 1:8, Jesús les dice, el Espíritu Santo va a venir sobre, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes. Epi es la preposición griega, sobre ustedes. Y esta palabra en Hechos 1:8, poder, es muy importante notarla. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque la palabra poder es la palabra dunamis. Dunamis, que significa potencia, capacidad, eficacia. O sea, tú no vas a poder tener la capacidad, ser eficaz, tener la potencia y el denuedo para hacer la obra que Dios te ha pedido sin la presencia del Espíritu sobre tu vida. Sin esta tercera manifestación del Espíritu de Dios. Eso es lo que te permite testificar y me seréis testigos. Entonces, ¿qué es lo que te va a permitir vivir una vida cristiana con tal denuedo, con tal capacidad, con tal congruencia, que la gente a tu alrededor dice, no, pues a este sí le creo? Porque hay muchos por allá afuera que dicen, soy cristiano, y dicen, ¿no? Está poco así, ¿no? Y realmente los ves viviendo y dices, ¿cristiano? ¿Neta? Pero ¿qué es lo que te hace realmente mostrar el testimonio del poder de Dios y la obra de Dios que es real, que es auténtico? Solamente, creo yo, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. El tener una experiencia dinámica del Espíritu inundándonos y llenándonos. No solamente sellándonos, morando en nosotros, sino llenándonos completamente y capacitándonos para hacer la obra. ¿Cuántos cristianos el día de hoy no viven conformados a este siglo? Viven dirigidos por su carne, dirigidos por sus pasiones y no sometiéndose al Espíritu de Dios y no llenos del Espíritu de Dios. ¿Sabes qué? El día de hoy no es distinto a como era en la iglesia primitiva, porque a veces pensamos que la iglesia primitiva eran puros tipos llenos del Espíritu, pero también había carnalidad, también había gente no rendida, así como el día de hoy. De hecho, Pablo a los Gálatas les escribe y les exhorta y les dice, mis queridos Gálatas, les digo lo siguiente, Gálatas 5:16. Digo pues, andad, ¿qué dice?
en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Antes de conocer a Dios no tienes la presencia del Espíritu de Dios, no tienes nada que te detenga de vivir como tú quieres. Bueno, el Espíritu Santo te está convenciendo de tu necesidad de Jesús, pero no tienes la capacidad de decir no al pecado porque no tienes al Espíritu y no hay nada que se oponga con tu naturaleza carnal. Sin embargo, cuando hay alguien que ha recibido el Espíritu de Cristo, no puede estar tan a gusto como un marrano en el lodazal, pecando y pecando, y ensuciándose, porque somos guiados por el Espíritu. Pero verso 19 de Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, lotería, ¿no? ¿Cuántos tienen todos estos? Necesitas al Espíritu si tienes todo esto en tu vida. Dice, y cosas semejantes, verso 21. O sea, para acabar pronto, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que caracteriza a la gente que no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo puede una persona que tiene el Espíritu de Dios vivir de esta manera? Necesitas que el Espíritu Santo te llene y tome control de tu vida para poder andar en el Espíritu. Porque verso 22, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no hay ley. Y los que son de Cristo, los que tienen el Espíritu de Cristo, porque ese es el sello de pertenencia que Dios te pone, su Espíritu Santo, son de Cristo, son aquellos que tienen el Espíritu de Cristo, han hecho algo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no militamos según la carne, aunque estamos en la carne, no vivimos de acuerdo a la carne, de acuerdo a las pasiones y los deseos de la carne. Entonces concluye en el verso 25, si vivimos por el Espíritu, si Dios nos ha sellado con su Espíritu, nos ha dado pertenencia y somos suyos, entonces andemos también por el Espíritu, caminemos en este mundo en el Espíritu de Dios y por el Espíritu de Dios, no obedeciendo más a nuestra carne, sino habiéndola crucificado y dejando que Dios nos dirija. Pero esto no se puede si tú no permites que el Espíritu te llene una vez más. ¿Cuántos cristianos no viven una vida miserable, que aunque creen que Jesús murió, no hay un efecto de esa verdad en sus vidas? Y tienen un pie en el mundo y otro pie en Cristo, pero es una vida miserable. Gente así son llamados cristianos de la secreta, ¿no? Así decía mi mamá a veces, cristianos de chocolate, cristianos de closet, cristinos, primo, buscador, simpatizante. Y es gente que quizá conoce a Jesús o conoce acerca de la palabra y quizá en algún momento ellos han conocido el Evangelio y han recibido al Señor y hubo un proceso, pero de repente se entregan a la carne. Y es terrible vivir de esa manera. Hay tres tipos de personas, aparte de los que creen, los que no creen y los que creen que creen. La Biblia muestra en Corintios, primera de Corintios 2, dos tipos de personas y un tercer tipo de persona en el capítulo 3. Hay tres tipos de personas. Primera de Corintios 2, verso 14, nos habla primero del hombre natural. Hay tres, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Estos son tres tipos de personas que hay en el mundo. En el 2.14 nos explica primero cuál es el hombre natural. Pero el hombre natural, ¿qué dice ahí? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y una persona natural habla de una persona que el Espíritu está con, pero no en. Y si no tienes al Espíritu en, todo lo que te podamos decir acerca de la palabra de Dios y las verdades de Dios no lo vas a poder entender. Para ti van a ser una locura. ¿Te ha pasado? Gente que le hablas y le explicas y para ti es tan clara la obra de Cristo, la historia, lo que Él hizo, lo que Él produjo y de repente es como si le estuvieras hablando en chino y nada más te ven con cara de ¿qué te fumaste, bro? Hombres naturales
que no perciben las cosas que son del Espíritu, que es más, son una locura. Este tipo está loco. ¿Te han dicho loco? Para él son locura. Y para ellos somos locos. En cambio, verso 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿A qué se refiere con que el espiritual? Bueno, el espiritual es el que tiene el Espíritu de Dios viviendo en él. Y esta persona que tiene el Espíritu de Dios juzga todas las cosas en el sentido de que entiende de qué se trata la vida, todas las áreas de la vida. Entiende perfectamente quién es, de dónde viene, a dónde va, de qué se trata el matrimonio, de qué se trata el trabajo, cómo administrar tus recursos, cómo amar a tu esposa, cómo edificar un hogar en la palabra de Dios, por qué congregar. O sea, el Espíritu Santo te hace darte cuenta de cómo funciona la vida. Juzga todas las cosas. Y por más que una persona no cristiana te quiera juzgar y te quiera decir, pero es que tú no sabes, no te lo puedo explicar. Solamente Dios te lo... Ahora sí que, ¿cómo te lo explico? Si Dios no te lo explica, brother, ¿cómo te lo explico? El Espíritu nos explica todas las cosas. ¿Te acuerdas? Dijimos que el Espíritu morando en nos enseña, nos revela, nos muestra a dónde ir. En el capítulo 3, en el verso 1, ahí en Primera de Corintios, aparece el tercer tipo de persona. Y esto es muy interesante porque es de lo que hemos venido hablando. El tercer tipo de persona es un hombre carnal. Y son cristianos que viven en la carne, como los corintios. Mira lo que dice Pablo a los corintios. Así que, hermanos, yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales. O sea, esta carta de Corintios es una carta fuerte donde se los pone como chanclas. Porque estaban permitiendo mucho pecado en la iglesia y había muchos temas que ajustar y soluciones que traer a problemas que ellos tenían. Y Pablo dice, yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, tengo que hablarles como a qué, como a carnales. Y no de que Pablo llegaba y ¿qué pasó, carnal? ¿No? Y les hablaba como a carnales. ¿Qué es un carnal? Aquí lo dice, les tengo que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Gente que necesita beber leche, no vianda, porque no son capaces, no eran capaces y no son capaces todavía porque son carnales. ¿Cómo sé que son carnales? Porque hay entre ustedes, verso 3, ¿qué dice? Celos, contiendas, disensiones. ¿No son carnales y andan como hombres? No, pues si hay celos y contiendas no son carnales. Son enemigos. Ok. Ya es que cuando repites el mismo chiste tan pronto, pues no jala. Estoy un poco cansado, perdónenme. No solamente celos, contiendas, disensiones. ¿Sabes qué más había en la iglesia de Corinto? Fornicación, inmoralidad y de una clase particular en el 5:1. De cierto se escucha que hay entre ustedes fornicación, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos, todo bien, no pasa nada. Permitían cierto tipo de inmoralidad. ¿Qué más? Se embriagaban. La Biblia enseña que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y ellos se embriagaban. En 1 Corintios 11:21 se habla de eso al final del versículo. Incluso tomando la cena del Señor, lo hacían con vino y llegaban y se ponían a tomar y estaban ya bien borrachos cuando llegaba la última canción. Pues imagínate, ¿no? Y yo veo esta iglesia y veo cristianos viviendo así y digo, ¿será solo en Corinto? ¿Será solo en Galacia? ¿No será también que quizá en Semilla Santa Mónica sucede esto? Y te sientes mal porque no puedes vivir cómodo en el pecado. No se siente bien vivir de esta manera. Un predicador decía, y sabes todo lo que pasa dentro de la iglesia, pero también todo lo que pasa afuera. Y sabes demasiado como para considerarte un inconverso, pero no lo suficiente para ser un santo. Y vives en santidad un poco, pero también en pecado un poco. Y alabas al Señor un poco, pero también maldices otro poco. Y alzas tus manos, pero también tomas con tus manos cosas que no deberías tomar. Si tú te sientes así, ¿qué necesitas? Necesitas el Espíritu de Dios. Necesitas que Él te inunde con su Espíritu.
no es nada más el haber sido justificado, si Dios me salvó y me selló y listo. Es, Él me salvó y Él quiere usarme. No quiere que desperdicie mi vida. Ciertamente, si tú ya eres salvo y la salvación, creo yo, no la puedes perder, pero sí puedes desperdiciar tu vida completamente. Dios no te salvó para que sigas viviendo exactamente igual. Si tú vives exactamente igual que antes, no estoy muy seguro de que conozcas realmente a la gracia que salva. Dios quiere transformarte y hacer su obra en tu vida. Dios quiere que seas un canal por medio del cual Él haga su obra. O sea, el Espíritu Santo es lo único que te va a permitir dejar de ser un cristiano carnal para convertirte en un cristiano canal, para que Dios te use. Y no hay nada como saber que Dios te está usando y ser un instrumento en sus manos. Ninguna experiencia en este mundo te va a traer una mayor satisfacción al alma que saber que Dios te está usando. Hay experiencias muy bellas, el casarte, el tener hijos, edificar una familia, la música, hay muchas cosas muy lindas, pero nada va a tocar tu corazón y va a llenar tu vida y va a saciar tu alma como saber que estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó y le estás honrando porque para eso fuiste creado. Nada te va a llenar, nunca vas a estar satisfecho. Jesús dijo en Juan 7:37, me encanta este pasaje, Juan 7:37 al 39, en el último y gran día de la fiesta. Y cuando ya es el último día, la culminación de la fiesta, bueno, pues ya todos están saciados, ya todos están contentos, ya tuvieron un tiempo de fiesta, de celebración, pero Jesús se pone en pie y alza la voz y dice, si alguno tiene sed todavía, después de estos días de fiesta, si alguno sigue con sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay una plenitud y un fluir en tu vida que no se compara con nada cuando tú vienes a Jesús y crees en Él y recibes lo que Él te da, corriendo como agua viva. Y me encanta el verso 39 porque explica a qué se refiere con ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de qué? Del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido en ese momento el Espíritu Santo. Juan 7, hasta Hechos 2, hasta Juan 20, sopla en ellos, en los discípulos, y hasta Hechos 2 vienen todos los demás. Pero aquí está diciendo, ¿sabes qué? La satisfacción que solamente yo te doy, la plenitud, la llenura que solo yo te puedo dar, no la vas a encontrar en ningún otro lugar. Ven a mí y bebe, de tu interior correrán ríos de agua viva. Aún no había venido el Espíritu Santo, Jesús no había sido glorificado. Esto de correrán ríos es una imagen como de un torrente, como una corriente de agua que fluye y fluye. Y ¿sabes algo? En mi vida, como te lo dije, yo entendía algunas cosas de la palabra y de la Biblia y había ido a una iglesia, pero no fue sino cuando el Espíritu vino sobre mí y empezó a fluir, que vino la satisfacción completa y el entendimiento del plan de Dios para mi vida. Esa experiencia dinámica fue lo que cambió mi vida completamente. Y te hablo de la transformación que el Espíritu y la satisfacción que el Espíritu me dio, vino desde cosas muy pequeñas o cosas quizá no tan graves como el florido francés que te venía manejando, cambiar mi lenguaje, siendo que yo me había esforzado mucho por dejar de hablar de cierta manera, como darme libertad en aspectos de mi vida, en malos hábitos y pecados fuertes con los que batallaba, particularmente en el tema de la inmoralidad sexual y pornografía y demás. Él me dio libertad en todo. Y no solo eso, me dio el deseo de poder hablar la palabra y compartir con mis amigos y con la gente que tenía alrededor. Y me recordó los versículos que necesitaba usar, los principios que necesitaba decir, las verdades que necesitaba compartir, sin que yo supiera de dónde salían. De repente fluían y fluían y fluían, y les hablaba y les explicaba y les ponía.
Y era algo sobrenatural y fue como si me prendieran el switch. O sea, no paré de llorar en días, hubo quebranto, hubo arrepentimiento, pude disfrutar de esa llenura y ese fluir del Espíritu de Dios en mi vida. Y si Dios lo hizo conmigo, estoy seguro que lo quiere hacer con cualquiera, que lo puede hacer con cualquiera. En la Biblia vemos lo que el Espíritu y la llenura del Espíritu produce en ciertos hombres. Yo no salgo en la Biblia, te conté mi historia, pero en la Biblia se nos habla, por ejemplo, de Juan el Bautista. ¿Ubicas a Juan el Bautista? Este mensajero que hablaba de parte de Dios y hablaba a la gente. Yo tenía una banda que se llamaba Juan, en honor a Juan el Bautista. Queríamos predicar como Juan, del amor de Dios y invitar a la gente al arrepentimiento y a conocerle. Y bueno, mi banda le cortaron la cabeza como Juan el Bautista, pero me identifico y me gusta mucho este personaje. El ángel le dice a Zacarías, el papá de Juan, mientras su esposa estaba embarazada, que Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo, incluso desde el vientre de su madre. Esto está en Lucas 1:15. Y vemos cuando Lucas aparece, cuando Lucas ya está en su ministerio, ya es un adulto lleno del Espíritu, haciendo cosas muy tremendas, predicando con un denuedo, citando la palabra de una forma tremenda, hablando con verdad, exhortando a la gente, llevando a la gente a decir, ok, sí, ¿qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Qué es lo que va a hacer que la gente crea lo que estás diciendo? El Espíritu Santo, llenándote a ti y convenciéndolos a ellos. Pero si tú no estás en el Espíritu y lleno del Espíritu, por más que les hables, no va a suceder nada. Juan el Bautista tiene una predicación tremenda y hay muchas cosas que leer en Lucas 3 sobre el ministerio de Juan, pero por tiempo solamente quiero notar una de las cosas que identificaban la llenura del Espíritu Santo en la vida de Juan. Verso 15. La gente se preguntaba, ¿eres tú el Cristo, mi querido Juan? Hey Johnny, ¿eres el Cristo? Are you the Christ? Respondió Juan y les dijo a todos, mira, yo te bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. O sea, no soy digno de abrocharle las agujetas, bro. Él es quien nos va a bautizar con Espíritu Santo de dentro hacia afuera. Yo lo hago externamente como una simbología, pero Él va a venir y va a cambiar tu vida completamente. ¿Qué me encanta de estos versos? Que cuando Juan el Bautista es tentado a decir, sí, yo soy, Juan el Bautista, él dice, no, yo no soy, es Él el que va a venir. Se trata de Cristo. Una persona llena del Espíritu puede levantar a Cristo, puede mostrar a Cristo y no se va a quedar nunca con la gloria para Él. ¿Qué es lo que te va a permitir darle la gloria a Jesucristo? El Espíritu Santo. Eso en la vida de Juan. Ahora, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo es derramado? Aparte del denuedo que tienes para predicar, aparte de darle la gloria a Cristo, cuando viene sobre ti puede suceder algo. ¿Sabes qué puede suceder? Puede que hables en lenguas. No sé si alguna vez a alguien le ha pasado. Orando a Dios, lleno del Espíritu, empiezas a orar en lenguas, que son otras lenguas que tú no conoces y empiezas a adorar a Dios. Esto pasa y lo vemos en la Biblia. En Hechos 2:4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos 10:44, Pedro predica, mientras está predicando el Espíritu cae sobre los que estaban oyendo. Todos se sorprendieron de que también en los gentiles el Espíritu Santo se derramaba, porque los oían, dice el verso 46, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En Hechos 19:6, Pablo impone las manos sobre unos creyentes, viene sobre ellos el Espíritu Santo y dice el texto que hacían ¿qué? Hablaban en lenguas y profetizaban, hablaban de parte de Dios, las verdades de Dios con denuedo. Cada vez que en la Biblia alguien es lleno del Espíritu Santo, ¿habla en lenguas? No, estos son casos particulares y a algunos les pudo haber sucedido. Y si te sucede, adelante, adora a Dios y habla de tu corazón. No llames la atención sobre ti mismo y levantes tu voz acá en la iglesia si el Espíritu Santo te llena en el momento de la adoración o de la oración o lo que sea.
guárdalo en voz baja y adora a Dios. Es algo sobrenatural que sucede por la presencia del Espíritu. Pero no es la única manifestación del Espíritu. De hecho, en Semilla, por el orden que tenemos, ya hablamos de esto un par de semanas atrás, no hablamos en lenguas en voz alta y todo esto. Pero no siempre el Espíritu Santo te lleva a hablar en lenguas cuando te llena. En Hechos 2:14, Pedro se pone en pie justo al tiempo que el Espíritu es derramado en todos ellos y están hablando en lenguas. Pablo se pone en pie y dice, vamos a tener un estudio bíblico. Y empieza a predicar y a dar un estudio bíblico. El Espíritu Santo lo llena de denuedo para predicar la Biblia tan elocuentemente, tan claramente y tan denodadamente que más de 3,000 personas se añaden a la iglesia. El Espíritu Santo te lleva a hablar con denuedo la palabra también, no solamente hablar en lenguas. De hecho, en el 4:13 dice que había hombres que veían a Pedro y a Juan y veían su denuedo y el espíritu con que hablaban y se maravillaban de que eran hombres sin letras y del vulgo, pero que habían estado con Jesús. ¿Qué muestra la llenura del Espíritu Santo? Que has estado con Jesús. Que aunque no, como es mi caso, ni la prepa tengo, disculpen, no, del vulgo y sin letras. Pero yo, si hay algo que quisiera que la gente pudiera ver en mi vida, es que he estado con Él. Y es lo que quiero para mis hijos. No me interesa que estudien la gran carrera y que sean los más exitosos. Me interesa que ellos estén con Jesús y la gente pueda ver que están con Jesús y que ellos sean llenos del Espíritu. No estoy diciendo que, pues que sean unos mediocres, que no hagan nada, que vivan la vida así. No, creo que Dios va a mostrar en su momento en qué se tienen que ocupar para la gloria de Dios. Pero lo más importante es que nos reconozcan que hemos estado con Jesús. Esteban es otro ejemplo. Es increíble porque Esteban en el capítulo 7 lo están apedreando. Él está predicando con un denuedo lleno de la palabra, lleno del Espíritu, y lo empiezan a apedrear, pero, verso 55 de Hechos 7. Pero Esteban, ¿qué dice? Ficha amarilla 9. Pero Esteban, te lo voy a leer, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, la llenura del Espíritu te permite que cuando estás en medio de ser apedreado y de la peor adversidad y de la peor bronca que te puedas imaginar, poder ver al cielo y poder ver la gloria de Dios y poder ver a Jesús sentado en majestad, aún a pesar de lo que tú estás viviendo aquí y ahora. ¿Por qué no puedes ver eso en tu vida el día de hoy? Porque quizá te hace falta la llenura del Espíritu para ver las cosas como realmente son. Estamos por terminar. Bernabé es otro ejemplo, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? El mismo Espíritu que habitaba en Juan el Bautista, Pedro, Pablo, Betty, Vilma, no. Juan el Bautista, Esteban, Bernabé, y estos hombres, es el mismo Espíritu que vive hoy dentro de nosotros y quiere llenarnos y quiere capacitarnos para hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Es el mismo Espíritu. Creo que todos nos hemos sentido chafas, infructuosos. Sé que probablemente hay muchos en este lugar batallando con cierto pecado por años y luchando con lo mismo. Y tal vez has vivido tu vida como un cristiano carnal ya por años. Bueno, Dios quiere hoy con su Espíritu capacitarte para ser libre, para vivir como Él quiere que vivas. No vivir más un cristianismo mediocre, un cristianismo carnal, sino ser un cristiano canal. Y en 13 años puedo decirte, de conocer al Señor y de esa primera experiencia que yo tuve cuando cumplí 18 años, ese día que Dios derramó su Espíritu en mi vida, ha pasado 13 años ya. Y te puedo decir, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Y no todo el tiempo he estado así on fire. Y no todo el tiempo he estado caminando como sé que Dios quiere que camine. Han habido tiempos de sequedad, en donde lejos de ser ríos de agua viva fluyendo, parece más como agua estancada, ¿no? Y cuando el agua está estancada, se pudre. Y son veces en las que he llegado con hermanos y demás y me dicen, oye, necesitas algo, no sé qué, pero vete a bañar, ¿no? Que fluya, bro. Que fluya. Y creo que el día de hoy necesito una vez más eso. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que cuando hablamos de volver a ser llenos del Espíritu, me encanta que hay refill gratis.
no te lo cobran. Y podemos venir una vez más. Si tú te identificas con este tipo de cristiano carnal, batallando con cosas, esclavo de situaciones, sin denuedo, con apatía, ¿qué necesitas? Necesitas una vez más venir a la fuente y dejar que fluya dentro de ti. ¿Cómo lo consigo? Anota muy bien esto. Es mi número de cuenta del banco. No. Lucas 11:11. Es como Locatel, ¿no? 658, 11:11. No encuentro el espíritu. ¿Dónde está Lucas 11:11? No localizas el espíritu. Lucas 11:11. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice Jesús? Chécate estos versos, con esto termino. Lucas 11:11. ¿Qué papá entre ustedes, qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, no le da? Si le pide queso, le da un hueso que se le atora en el mero pescuezo. No. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Mis chiquitos, el Andy siempre en la mañana, huevito, papá, huevito, ¿no? Sí, mi amor. Así, ¿no? Que te pique. O sea, sí somos malos, pero si somos malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, me encanta en el verso 13, si ustedes siendo malos, dice el Señor Jesús, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará, qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pedirlo a quién? A mi papá, a mi Padre Celestial. Solamente tengo que pedirlo. Pablo le dice a los Gálatas, ¿ustedes recibieron el Espíritu por cumplir las obras de la ley, por portarse bien y cumplir las reglas, o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? El oír con fe, simplemente escuchando con fe lo que Dios dice acerca del Espíritu Santo, es que yo lo puedo recibir. ¿Qué necesito el día de hoy entonces? Pedir con fe. ¿Qué necesito hoy? Simplemente recibir lo que Dios ya quiere darme de por sí. Él está listo porque Él es un buen padre que da buenas dádivas a hijos malos, pero que con esas buenas dádivas nos transforma y nos llena y nos satisface y nos bendice y nos utiliza. No tienes que vivir la vida cristiana tú solo. Venir a la iglesia no se trata de, pues, aliviánate con esto y ponte las pilas con esto y relájate con esto y pórtate bien y deja de hacer esto. La vida cristiana es, hey, ven a Jesús, bebe de Él, deja que Él te satisfaga completamente y déjalo que haga lo que quiera contigo y a través de ti. Sea un canal de bendición para otros, deja que Cristo te use, deja que lo cambie todo. Ven como estás, pero deja que te cambie, deja que haga lo que Él quiera, deja que te rehabilite, deja que te use. Deja que te restaure, deja que te sane, deja que te salve. Esa es la vida cristiana. La llenura del Espíritu Santo, más que una predicación a dar, es una experiencia a disfrutar. O sea, yo te puedo estar hablando del Espíritu Santo y podemos seguir dándole vueltas y hacer toda una serie, pero tú necesitas probarlo, tú necesitas vivirlo. Es algo que se tiene que vivir en carne propia, o mejor dicho, en espíritu propio. Y creo que el día de hoy yo necesito ser refrescado una vez más. Y es mi oración que Semilla de Mostaza Santa Mónica tenga el distintivo de ser una iglesia rendida al señorío del Espíritu, que le da el lugar al Espíritu, no que es gente que se tira y que tiembla y que se ríen sin control y que vomitan y que saltan y que dan vueltas y que se paran. O sea, eso no es lo que yo veo en la Biblia, que produce la llenura del Espíritu Santo en la gente. Veo esto, veo honrar a Dios, veo predicar con denuedo, veo entender la Biblia. Veo conocer a Dios de esa manera. Y el día de hoy necesitamos buscar que Dios derrame su Espíritu. Entonces, ¿por qué no tomamos los últimos minutos de la reunión? Mientras le pido a los chicos de la alabanza, si quieren pasar por acá, vamos a cantar una canción más, pero quiero invitarte a ponerte de pie. Vamos a pedir el Espíritu, ¿les parece bien? Y no es que va a ser algo así súper extraño y no te saques de onda. Ya lo vimos, ya lo entendimos. Pidámoslo y recibámoslo. Creamos con fe que Él nos lo da.
Cierra tus ojos conmigo y acompáñame a orar. Señor, venimos frente a ti con una gran necesidad una vez más. Muchos de nosotros vacíos, necesitando que tú nos vuelvas a llenar con tu Espíritu. Muchos otros vienen por primera vez y nunca han escuchado algo así. El Espíritu les está convenciendo de su necesidad de Jesús. Y yo te pido que ellos no resistan este testimonio de tu Espíritu para con ellos. Que puedan abrir su corazón y recibir lo que solo tú puedes darles. Que tú les salves, Señor. Que tú los selles, los hagas tuyos, pero si es posible, incluso hoy mismo, derrames sobre ellos tu Espíritu, Señor. Hoy venimos a pedirlo una vez más, porque lo necesitamos. Gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos a entender estas cosas, Señor. Y yo te pido que más allá de un entendimiento intelectual sobre lo que es el Espíritu y los versículos que hablan del tema, hoy podamos tener una experiencia contigo, personal, íntima, donde tú lo llenes todo, Señor, una vez más. Derrama tu Espíritu, Señor, convence de pecado, juicio y de justicia, pero también capacítanos para ser testigos de que nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso. Y aquellos sedientos, hoy ser saciados con el agua viva que solo tú puedes dar. Dile con tus palabras y pídeselo: Señor, dame tu Espíritu. Necesito tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu el día de hoy. Lléname. Derrama tu Espíritu sobre mí. Señor, te ruego que derrames tu Espíritu el día de hoy entre nosotros en este lugar. La presencia misma de Cristo entre nosotros. Lo ruego por gracia a un Dios bueno.